Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Gracias, hermanos, muchísimas gracias por estar acompañándonos permanentemente en este tiempo de la mañana. Aquí estamos disfrutando de nuestro Colombian Coffee y con un día de gozo, de alegría, siempre en emuná, siempre en gratitud con nuestro Padre Eterno por la bendición que Él nos permite de empezar cada mañana. Gracias por permitirnos reposar, tener el tiempo del descanso, la salud que es tan importante, ese tesoro maravilloso que el Eterno nos entrega, la salud, y por supuesto el poder estar compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Quiero también de manera muy especial agradecer sus testimonios, hermanos, de verdad, cada quien que se ha tomado el tiempo, 1 minuto, 2 minuticos para enviarme un texto, enviarme un audio y compartir la experiencia que ha significado formar parte de este equipo de trabajo Israel Casa Integral y en particular de Torá al instante, pues nos da mucho ánimo y fuerza para continuar. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Quiero que me acompañen para dar comienzo a nuestro segundo día de semana con el tema de la pregunta de la semana, que nos enviaron desde la ciudad de Cali, Santiago de Cali, bella ciudad en Colombia, respecto de qué es el canon bíblico. Y para hablar del canon bíblico, mencioné ayer, necesitamos transportarnos en la historia académica alrededor de 3.000 años, desde el principio, es decir, al Reshit, al Bereshit, y retomar todo este contenido. Pero particularmente quiero que me acompañe por un momento, por favor, al primer libro de Pedro. Vamos a estar en el primer libro de Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 23. El libro de Pedro, en la primera epístola de Pedro, dice, capítulo 1, en el verso 23, vamos a tomarlo desde el verso 23 al verso 25 para entender el contexto de lo que quiero transmitir en este principio. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Esta palabra simiente tiene que, por favor, subrayarla. Por la palabra de Adonai, por favor, subraye por la palabra de Adonai, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Hashem permanece para siempre. Por favor, usted quiere leer conmigo nuevamente este texto tan apasionante, tan divino, digo divino en el sentido de la divinidad del Padre. Kadosh, 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 porque toda la palabra inspirada de la boca, transmitida de la boca de Adonai, es santa, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es decir, que para hablar del canon partimos del presupuesto, como lo mencionamos ayer, que este libro llamado Biblia, la colección de libros, 66 libros, 39 en el Antiguo Pacto, Tanakh en la Biblia hebrea, 27 en el Brit Hadasha, Pacto Renovado, estos 66 libros inspirados, es decir, la boca del autor, Dios directamente. Por lo tanto, a esto le conocemos como el canon bíblico, los libros
establecidos por Dios, establecidos por Hashem y distribuidos de esta manera para conformar el Biblius, el compendio de libros que hoy tenemos, los 66 libros. Pero en este orden de ideas sería interesante, en la mención que quiero hacer hoy, recordar, mis amados hermanos, que tanto la iglesia tradicional católica como lo que conocemos como la iglesia protestante o la iglesia evangélica, estoy hablando primer nivel, segundo nivel, usted ya sabe lo que estoy mencionando, la palabra de Adonai está establecida y está compuesta por varios libros, repito, 39 y 27, que se reconocen como inspirados. Perdónenme que insista tanto en la palabra inspirados, porque a la pregunta, ¿qué es un canon? Un canon son los libros que conforman la Biblia, que es una colección de libros que han sido inspirados, determinados como inspiración divina. Por lo tanto, estos libros hay que tener presente que no fueron escritos en un mes, en una semana, en un día. Han transcurrido a lo largo de 1500 años y han transcurrido por diferentes autores, manuscritos por diferentes autores, algunos escribas también. Pero uno de los requisitos fundamentales, número uno, que sea inspirado, que los libros sean inspirados. Y podemos establecer y determinar por qué un libro es inspirado. Número dos, los del Tanaj, la Biblia hebrea, que es el antiguo pacto para nosotros en el concepto de segundo nivel, o la Biblia protestante, deben haber sido escritos por profetas. Dígalo conmigo, por favor, por profetas. Y es muy interesante, hermanos, porque, por ejemplo, la primera parte del antiguo pacto o del Tanaj corresponde a lo que llamamos la Torá. Bueno, a lo que llamamos no, a lo que se llama Torá, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, como ya lo he mencionado suficientemente, es decir, en hebreo Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Devarim, acuérdense que Deuteronomio y en hebreo Devarim es muy interesante porque hoy voy a hablar un poquito acerca de deuterocanónicos, y viene de la palabra también que conocemos como Deuteronomio y deuterocanónicos. Muy interesante, ya entraré a ese punto, espero que no se me pase. Acompáñenme por un momento al libro de los Hechos en el capítulo 7 y en el verso 22. ¿Por qué quiero que veamos este texto? Porque estoy haciendo mención a la Torá. Entendemos realmente en la historia, a lo largo de los siglos, entendemos que el pueblo creyente consideraba que todos aquellos libros de origen arameo, hebreo, particularmente como la Torá, pues no tenían problema y se consideraron relativamente pronto como libros absolutamente inspirados. Es decir, que se abrió un canon, ese primer canon conocido como Torá. No había mucha dificultad entre el pueblo israelita. Recordemos que estamos hablando de los griegos, judíos, que se asimilaron, se helenizaron, y cuando los judíos que conocían Torá se helenizan, es decir, se asocian, se asimilan con el pueblo griego, allí surge un problema muy delicado en la historia, no solamente desde el punto de vista cultural, intelectual, sino desde el punto de vista espiritual. Muy importante, aquí es una historia inmensa que sé que el tiempo no me permite entrar a detallarlo, solo lo menciono y considero importante que usted, mi amado hermano, en su estudio personal, en su investigación personal, recuerden que esto es Universidad de la Familia, yo doy los puntos principales, usted toma nota y de manera personal se ocupa de escudriñar, de indagar, de investigar mucho más a fondo. Pero recordemos que cuando teníamos los textos originales en el arameo, en el hebreo, no había problema con esto para el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando viene esa asimilación del pueblo judío, vamos a llamarlo pueblo judío, hacia la población o la cultura griega, y empiezan los escritos en griego, entonces allí surgen problemas muy delicados,
porque evidentemente en esos procesos de traducción se cometían errores y había palabras en hebreo que no tenían su complemento, su dicción directa en el griego. Por lo tanto, los griegos empezaron a hacer de su idioma y de la traducción lo que a ellos particularmente les parecía o les convenía. Por ejemplo, tengo aquí a mi mano, ahora recuerdo esta experiencia para mencionarlo. ¿Cómo conocemos este elemento, de hecho un elemento sagrado del templo? En hebreo lo conocemos como la menorá. La menorá de 7 brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brazos. La menorá. En nuestras versiones, si revisamos nuestras versiones en español, normalmente no aparecerá, por supuesto, en el hebreo la palabra menorá. Aparecerá una traducción en español, del griego al español, que nos dice que este es el candelero. Candelero o candelabro, también posiblemente aparezca así. Ahora lo menciono ¿por qué? Porque cuando los griegos leían en el proceso de traducción y llegaban a este punto, a este elemento, este ejemplo que se me acaba de ocurrir, entonces ellos preguntaban, ¿para qué utilizan este elemento? Bueno, se colocan las velitas, se enciende la luz para representar las fiestas, el Shabbat, etc. Aquí están cada una de las 7 convocatorias de Levítico 23, maravilloso. Todo este elemento santo, la menorá, es un reloj espiritual. Aquí está todo el proceso establecido de Torah y todo el contexto del canon bíblico está aquí justamente en este instrumento. Está allí todo, absolutamente todo lo que ha de pasar, cada convocatoria, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Es decir, desde el punto de vista profético y desde el punto de vista, si puedo decirlo, escatológico, desde Berechit hasta Apocalipsis, todo está aquí en este reloj, en este cronograma, en esta bitácora espiritual que el Eterno nos dejó. Entonces los griegos preguntaban, ¿para qué lo utilizan? Y al mencionarles que se encendían las luces, entonces ellos dijeron, es lo que nosotros conocemos como una lámpara, es decir, como un candelero, como un candelabro. Y así quedó la traducción. En este pequeño ejemplo que estoy mencionando, pues de esa misma manera surgieron una serie de inconvenientes, de cruces del diálogo, de la relación de comunicación, y entonces algunos optaron para que todo libro que fuese originado al griego no tuviese cabida dentro del contexto del canon. Es interesantísimo. Y es muy importante, por favor, que usted averigüe con detalle lo que significa la Septuaginta, porque fueron precisamente hombres judíos, rabinos, 70, quienes hicieron la traducción, de las cuales al hacer los exámenes peritales sobre la escritura, el peritaje técnico, se estableció que todos habían hecho exactamente la misma traducción. Entonces pasó del hebreo al griego, pero para los tradicionales y ya para los ortodoxos no admitieron este tipo de traducción, máxime que en estas versiones como la Septuaginta y posteriormente la versión del oso, que es muy interesante, y he pensado que podemos hacer un programa, por lo menos un programa de semana, uno, exclusivamente para que hablemos de la versión del oso, aunque ya en programas y en años anteriores hablé sobre la Septuaginta, la Vúlgata, la versión del oso y otras versiones. Pues me gustaría que retomáramos el tema de la versión del oso, porque estas Biblias, como la Septuaginta y la versión del oso, traen consigo los libros deuterocanónicos. Ahora sí, pues, ya que mencioné esa palabra, creo que sería importante que aclaremos de una vez qué significa la palabra deuterocanónico. La palabra deuterocanónico lo que significa es deutero, segundo, posterior. Observe, la palabra deuteronomio del griego lo que nos dice es el segundo libro, pero corresponde al libro número 5 de Torá. Pero sabemos, cuando estudiamos Parashá, sabemos que Devarim o Deuteronomio, que Devarim en hebreo es palabras y Deuteronomio en griego es segundo libro. Lo que nos está mostrando es que el libro de Devarim es una segunda Torá, lo que conocemos como segunda Torá. Es decir, que el libro de Deuteronomio
en griego, repito, lo que hace es que retoma todo lo que pasó en Bereshit, en Shemot, en Bamidbar, en Vayikrat, y lo resume, hace el cierre de Devarim con todo el contenido de la Torah. Por eso se llama una segunda Torah, y de ahí viene la palabra deuteronomio. Por lo tanto, la palabra deuterocanónico, para los libros mencionados, deuterocanónicos, aquí hay algo importante. Hay una diferencia muy importante entre los deuterocanónicos y los libros apócrifos. Los libros deuterocanónicos son segundos libros. Después de lo que ya tenemos como canon, aparecen muchos libros, es decir, para la época en que estamos hablando de los Nebilín y los Ketubín, los profetas y los sapiensales, los libros sapiensales, Proverbios, Salmos, Eclesiastés. Habían muchos libros en circulación y muchos libros de ellos, por supuesto, ¿conducían a qué? Conducían a una herejía. Por lo tanto, siempre a lo largo de la historia, estoy revisando notas porque he tomado nota, he estado estudiando apasionadamente con el tema y tengo tantas notas que quisiera compartirlas todas a la vez, en el que definitivamente, mis amados hermanos, definitivamente siempre ha habido un celo. Y este celo por cuidar la Torá, la palabra, ha ocasionado miles de años, reuniones, concilios, rabinos, estudiosos, fariseos, hombres de estudio de la palabra, etcétera, que han presentado su opinión teológica, su opinión toraica, y esto ha llevado a tener canon, e infinidades de historias que, repito, a lo largo de todos estos siglos han llegado a, de alguna manera, tomar alguna conclusión. Muy importante el canon de Yania, solo lo voy a mencionar, posteriormente lo estaremos viendo en detalle, pero por ejemplo tenemos entre esos canon, permítame llegar, tenemos por ejemplo, a partir del siglo V aparece el canon de Hipona, año 393 después de Yeshua. Luego en el año 397 aparece el tercer concilio de Cartago, esto es África, y se incorporan seis libros en lo que va a ser el Nuevo Testamento, el Brit Hadasha, a excepción del libro de Apocalipsis. Esto es muy interesante. ¿Por qué, hermanos? Porque observen que he mencionado los deuterocanónicos desde el punto de vista del Antiguo Pacto, es decir, en el Tanakh. Una diferencia de opinión entre los judíos que permitían los deuterocanónicos y los judíos que no permitían los deuterocanónicos. Pero también es importante encontrar, mi amado, y qué interesante este punto, que en el Brit Hadasha durante siglos también hubo libros que se consideraban deuterocanónicos e incluso apócrifos. Observe que estoy haciendo mención a dos palabras. Deuterocanónico es un concepto y apócrifo es otro. Deuterocanónico son segundos libros que aparecieron, pero apócrifos son libros de dudoso origen. Muy importante. Y entre esos libros que no clasificaron para el Brit Hadasha tenemos, atención y sorpréndase para el que nunca lo ha escuchado, libros como Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, libro de los Hebreos. Preste mucha atención, con el libro de los Hebreos hay polémica aún hasta nuestros días. El libro de Judas, el libro de Santiago y particularmente el libro de Apocalipsis, Hitgalú. Estos libros, repito, fueron considerados en los primeros siglos, hasta el siglo IV, se canonizaron 20 libros. Recuerden que en el Brit Hadasha tenemos un total de 27 libros. Hasta el siglo IV, por favor, hasta el siglo IV se logró en tanto concilio y reuniones y opiniones y teología y estudios y rabinos y jajam y ortodoxos y no ortodoxos y traducciones, hasta en el siglo IV se logró que por fin entraran al Brit Hadasha, al nuevo pacto, al pacto renovado mejor,
20 libros, excluyendo de ellos los que acabo de mencionar. No clasificaron Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Libro de los Hebreos, Libro de Judas, Libro de Santiago y el Libro de Apocalipsis. El Libro de los Hebreos nos da para una semana de programa, porque el Libro de los Hebreos al principio se considera un libro escrito por rabinos judíos. Sin embargo, los mismos judíos ortodoxos, cuando sabían que se trataba de un libro que traía traducción con el griego, no estaban de acuerdo con la traducción y entonces quisieron desconocer su autor. Y al desconocer su autor, entonces, posteriormente, mucho más adelante, en otro concilio, se decide en el concilio de Cartago, en el año 419, conformar finalmente lo que hoy conocemos como los 27 libros del Brit Hadash. Pero el libro de Hebreos quedó asignado, si puedo decirlo de esta manera, en titularidad del apóstol Pablo. Es interesantísimo, muy interesante, muy interesante, muy interesante. Vemos entonces que estos diferentes concilios, Cartago, el tercer concilio de Cartago en el 397 se incorporan 6 libros, repito, menos el Apocalipsis. En el concilio cuarto de Cartago en el año 419, entonces entra finalmente, logra clasificar como en una votación de 10-1, clasificó finalmente Apocalipsis. En el cuarto concilio de Toledo, en el año 633, Isidoro de Toledo, el que rechace el libro de Apocalipsis será anatema y será excomulgado de la iglesia. Esto es muy interesante, observen. El cuarto concilio de Toledo, año 633, después de la era común, determina, ya había clasificado en el 419 el libro de Apocalipsis, y cuando clasifica el libro de Apocalipsis para formar parte del canon, entonces este hombre, Isidoro de Toledo, establece una ley casi como inquisición, que todo aquel que dude o no reconozca el libro de Apocalipsis tal cual está en el texto del Brit Hadasha, entonces tendrá una pena, primero de ser excomulgado de la iglesia y segundo, será considerado anatema, y particularmente había una manera de cómo tomar esta sanción y era llevándolos ¿a dónde? A la hoguera. Considerados herejes, y la manera práctica era quemarlos. ¿Por qué se quemaba a los herejes? Esta historia de los herejes creo que tendríamos otro programa maravilloso si hablamos de la herejía. ¿Y por qué a los herejes, a los que se les consideró herejes por una u otra circunstancia, por ocupar, practicar o no practicar ciertas religiones o dar opiniones contrarias a lo que se había preestablecido? Entonces, a estos herejes se les quemaba porque se considera que era la forma como poder salvar su alma a través del fuego, quemándolos. Vamos a nuestra primera pausa, mis amados hermanos, y ya regresamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Finalmente, en esta historia, y esto es un paso supremamente rápido lo que estoy mencionando, en el año 692, la iglesia ortodoxa, es decir, la iglesia griega, en el segundo concilio de Trudo, al oriente, aprobó finalmente los 27 libros del Brit Hadasha. Muy importante. Muy importante esto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro enemigo, el adversario, dejémoslo ahí, el adversario, para no mencionar otros nombres, el padre de la mentira, el Dios de este mundo, a lo largo de toda esta historia del canon bíblico, siempre ha procurado causar
todo tipo de engaño a la mente, la duda sobre los ministros, sobre los sacerdotes, sobre los coanim, sobre los líderes religiosos, de tal manera que esto ha ocasionado precisamente que a lo largo de más de 6 siglos haya conflictos y diferencias de opinión respecto a los libros inspirados. ¿Qué quiero significar con esto, hermanos? La palabra de Adonai es santa, es inspirada. Este es el libro que el Eterno nos entregó, el manual de instrucciones. Pero sin embargo, repito, ese enemigo llamado Satán, llamado el adversario, ha creado todo tipo de dudas y esta serie de conflictos hasta nuestros días. Pero hoy tenemos en el tiempo del posmodernismo, para llamarlo de alguna manera muy moderna, el posmodernismo, la mentalidad abierta, la religión, las maneras humanistas y filosóficas del hombre están entonces negando que cosas como que la Biblia no existe, que la Biblia no es verdad, que Dios no existe y cosas por el estilo. Ahí sigue el enemigo, el adversario, trabajando en la mente del hombre. Y por lo tanto, si no existe la Biblia, si no existe Dios, entonces sencillamente no tenemos nada que hacer. Como diría alguien por allí, empaquémonos y vámonos. ¿Vámonos para dónde? No sé, pero vamos. El segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, es absolutamente claro para todos nosotros. Por favor, vaya conmigo a su Biblia. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, ya lo he leído en varias ocasiones. Necesitamos leerlo. Y voy a hacer algo muy especial. Tengo ya hoy disponible aquí a mi mano, lo mencioné el día de ayer, esta versión de la Biblia latinoamericana, la Biblia católica. La tengo aquí a mi mano. No es herejía, por favor. Esta Biblia, ¿qué diferencia la versión latinoamericana de la versión reina? ¿Qué diferencia una de la otra? Pues que la versión llamada protestante no incluye los libros apócrifos y que esta versión latinoamericana o católica incluye los libros deuterocanónicos. Esa es toda la diferencia. Pero tanto para creyentes en la iglesia evangélica como para creyentes en la iglesia católica, las dos Biblias, mis amados hermanos, tienen los mismos libros, exactamente los mismos libros, solo que, repito, la diferencia es que en esta versión, la versión católica, están presentes los libros deuterocanónicos. Eso es diferente. Ahora, la distribución es exactamente la misma, los libros, el número de libros, obviamente varía en el primer pacto, en el Tanakh, varía porque, repito, trae consigo los libros deuterocanónicos. En esta versión católica quiero leer puntualmente con la versión católica el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Quiero ver cómo nos dice en esta versión ese texto tan maravilloso. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice esta palabra aquí, en el texto de la Biblia latinoamericana. Dice, toda la escritura es inspirada por Yahvé y es útil para enseñar, para rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Bonita versión, ¿no les parece? ¿Les parece si lo repito? Por favor, observen el texto tan maravilloso. Toda la escritura es inspirada por Yahvé y es útil para enseñar, para rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Maravilloso. Biblia latinoamericana, repito que la única diferencia con la nuestra es que es más antigua. De hecho, por supuesto, permítame por favor mirar en el origen, en el principio. Esta edición que tengo acá, edición 1958. Interesante, muy interesante. Y esta que tengo a mi mano, la versión reina de 1960. Veamos cómo nos dice segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Dice aquí en este texto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Como pueden ver, mis amados hermanos, el contenido escritural varía en un sentido mínimo de la palabra, de una expresión muy sencilla. Perfecto, hasta allí vamos bien. Utilizaremos estas versiones un poco más adelante. Ahora, quiero que me acompañen puntualmente a un texto que me parece extraordinariamente importante que tratemos puntualmente para el día de hoy. Aunque tenemos mucho tema por tratar, mucho que avanzar, aquí me quiero detener un momento. En el libro de Segunda de Reyes, por favor vaya al libro de Segunda de Reyes, en la versión, en el Tanaj, en el Antiguo Pacto, segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, segundo libro de Reyes, capítulo 22. Ya había hecho también un estudio sobre este tema con los hermanos de la congregación local en un servicio de mitad de semana y creo que me viene muy bien volverlo a retomar. En esta porción del libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 22, estamos hablando de una historia con respecto al rey Josías. El rey Josías encuentra el libro de la Torá. Un momento, ¿cómo es que encuentra el libro de la Torá? Pues si lo encuentra significa que estaba perdido. Así es, mis amados hermanos. El libro permaneció desaparecido por mucho tiempo. Y veamos cuando Josías comenzó a reinar. Recordemos que era un joven de 8 años de edad. Reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaída de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Adonai y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha o izquierda. Cuando Josías comenzó a reinar de 8 años, inusualmente este pequeño niño llegó al trono a los 8 años de edad. Esto fue debido a la muerte violenta, trágica, de un asesinato sobre la vida de su padre. Al final de más de 300 años, la profecía del varón de Adonai de Judá estaba cumplida. Esto es primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 2. Dice la palabra, e hizo lo recto a los ojos de Adonai. Esto fue verdad para Josías a esta corta edad, pero realmente lleva más la intención de ser una descripción general de su reino, más que lo que realmente hizo a la edad de los 8 años. Ahora, vamos a avanzar en el texto, no lo voy a leer todo, porque realmente sí hay un punto en el que definitivamente necesitamos resaltar. Veamos, acompáñenme al libro de Josías, en el libro de Reyes, y vamos a tomar en el libro de Segunda de Reyes, estoy en Segunda de Reyes, en el capítulo 22, vaya con su Biblia, por favor, acompáñeme, quiero que lea conmigo este texto, que es maravilloso texto, que necesitamos, y lo quiero traer a colación, porque si estamos hablando de canonizar, y estamos hablando de cuándo se canonizaron los libros del Tanaj, pues aquí encontramos algo muy importante. Veamos, voy a repetir leer nuevamente el verso 20, capítulo 22, verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre, ya bueno, lo digo. Vamos al verso 3. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Asalía, hijo de Mesulam, escriba de la casa de Adonai, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías, por favor subraye el sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Adonai, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Qué interesante este texto. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Adonai. Esto es maravilloso. No sé si quedarnos a explicar un poquito el tema, pero todos los diezmos, las ofrendas, todo lo que había recogido, se había tomado del pueblo, se tomaba, y ahora el rey ordena recoger esas ofrendas y utilizarlas debidamente en todo lo que tenga que ver con el cuidado, la manutención de los ministros del templo, etc. Que la pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Adonai, y que lo entreguen
a los que hacen la obra de la casa de Adonai para reparar todas las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa de Adonai, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Amén. Es maravilloso este tema, es maravilloso. Porque hoy, recuerden, el adversario anda generando dudas, polémicas, divisiones, guerras, conflictos, la sonará. Y entonces hoy, cuando una persona tiene en su corazón la revelación de presentar una ofrenda, de presentar su diezmo, entonces escucha al rabino Google que dice que el diezmo no corresponde, o escucha al vecino o al hermano creyente que dice, es que usted vaya a saber qué está pasando con esos diezmos que enriquecen al pastor. Y lastimosamente, a lo largo de la historia, recuerden, estamos hablando de historia, a lo largo de la historia, desafortunadamente tenemos malos testimonios, pésimos testimonios de ministros que han enriquecido sus, si puedo decir, sus bolsas, sus carteras, haciendo el uso indebido, inapropiado de este concepto fundamental que nos enseña la palabra de la ofrenda. Y ese mal testimonio camina extremadamente rápido, el enemigo lo esparce completamente y termina dañando el corazón de aquel hombre, de aquella mujer que, queriendo servir fielmente a la obra, por unos malos comentarios se detienen. Pero recuerden, ya lo mencioné desde el principio, el enemigo a lo largo de la historia, de todo este proceso llamado el canon de la Biblia, esto es lo que el enemigo ha hecho: venir a dañar, a destruir, a matar la palabra viva. Pero ¿qué leímos en la primera cita bíblica de hoy? Pero la palabra de Adonai permanece para siempre. Y la palabra no necesita defenderse. Tú no necesitas defenderla. Claro, somos defensores del ministerio, somos defensores de la Kadosh Torah, la protegemos, la cuidamos, pero la palabra se defiende ella, porque la palabra es viva, eficaz, penetrante, la palabra es verdad, y la verdad es la que nos hace verdaderamente libres. Dice el verso 7. Bueno, termina el texto diciendo para la cantería, para la carpintería, etc., porque ellos obran con honradez. El rey sabe y conoce que los líderes, que los hombres de Adonai, que los Kohanim, los hombres Kadosh son eso, justamente hombres Kadosh. No necesitas estar haciendo auditoría ni una contabilidad, porque ellos son hombres íntegros. Verso 8. Estoy en el capítulo 22, segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: abra sus ojos, abra sus oídos, que esto es muy importante. He hallado el libro de la Torá en la casa de Adonai. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey, ¿a quién? Al rey Josías, y le dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Adonai, tal cual tú así has ordenado. Obediencia. No son obras, es obediencia. No son sacrificios, es obediencia. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey Josías, diciendo, el sacerdote Hilcías, perdónme, que quiero subrayar aquí algo muy importante. El sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey Josías hubo oído las palabras del libro de la Torá, rasgó sus vestidos,
Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Misías, al escriba Safán y a Asías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Adonai por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras que este libro se ha hallado. Porque grande es la ira de Adonai que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Observen, los padres, sus generaciones anteriores, no pudieron conocer este libro porque este libro estaba desaparecido. Hasta aquí entonces, ¿dónde está la Torá? ¿Dónde está el canon? Ese primer canon que mencionamos del Tanaj llamado Torá. Pero aparece el libro. Josías escucha las palabras del libro e inmediatamente reconoce que se trata de la Kadosh Torah, porque al escuchar la lectura del libro encuentra que es el libro inspirado. Amén. Es el libro inspirado por Adonai. Es la voz de Adonai que está hablando. Y cuando tienes oídos para oír, es perfectamente claro que al tener nuestros oídos para oír, escuchamos la voz de Adonai. Es muy interesante, hermanos, permítame si puedo hacer un pequeño paréntesis y vaya conmigo, no pierda Segunda de Reyes, pero acabo de recordar un texto bíblico que me parece importante que lo tengamos presente ahora mismo. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 3, vaya conmigo, por favor, vaya conmigo a su Biblia. Hebreos, capítulo 3, verso 7, que no es que el pastor esté aquí diciendo algo, no, vaya con su Biblia, abra su Biblia, lea su Biblia, subraye el texto, tome atenta nota de todo lo que estamos mencionando. Recuerden que esto es la Universidad de Torah al Instante, donde yo le doy los puntos básicos y usted profundice, investigue, escudriñe y avance, por favor, en su estudio. Libro de los Hebreos, capítulo 3, verso 7. ¿Qué dice esta palabra? Dice: por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Cómo tú puedes oír la voz de Adonai? La gente, cuando hacemos esta pregunta, ¿cómo tú oyes la voz de Adonai? Las personas dicen, bueno, yo realmente nunca he escuchado una voz audible, como yo escucho que tanta gente dice, es que escuché una voz audible. Mi amado hermano, escuche este texto, Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vinieron mis obras, y vieron mis obras, vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¡Wow! Verso 11 de Hebreos capítulo 3, versos del capítulo 3, libro de Hebreos capítulo 3 del verso 7 al verso 11 he leído. Por favor, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué quiero transmitir con esto, mis amados hermanos? Estamos en Josías. Josías escucha la lectura del libro e inmediatamente Josías, al oír al lector mencionando la palabra del libro de la ley, la Torá, en ese momento, discúlpeme, creo que me emocioné mucho. En ese momento Josías escucha la voz de Adonai.
En ese momento Josías escucha la voz de Hashem. En ese momento Josías sabe que está justo frente a él la Kadosh, la bendita Torah, y dice: porque mis padres nunca la conocieron y cometieron errores y caminaron en su propia voluntad, haciendo lo que a ellos les parecía. Pero él creció siendo un joven temeroso de la palabra, él sabía. Y cuando este libro aparece, entonces dice la palabra: cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la Torá, rasgó sus vestidos. Y luego dio la orden a cada uno de los diferentes y les preguntó: vayan por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Por favor, dígalo: este libro se ha hallado. Y por favor, pregúntate: ¿cuántos de ustedes hoy, mis hermanos, han hallado por fin la Kadosh Torah? ¿Cuántos de nosotros hemos leído la Biblia y la hemos leído y la hemos leído? Y yo subrayo y escribo. Yo incluso, hermanos, escribo cuando recibo puntualmente una palabra que el Eterno habla a mi corazón. Me gusta colocar allá el día, la hora, la fecha, el lugar, en este día, en esta hora, haciendo este programa o compartiendo esta palabra. El Eterno habló a mi corazón. Porque ¿qué nos dijo el libro de Hebreos? Hay que oír. ¿Qué hay que oír? La voz de Adonai. ¿Cuál es la voz de Adonai? Esta es la voz de Adonai. Este es el libro de la palabra, el libro, la escritura sagrada, el libro sagrado. ¿Saben? Había una frase en aquel tiempo en la historia que dice que era el libro que contaminaba las manos. Como pastor, que la Biblia, la Kadosh Torah, contamina las manos. Sí, cuando tomamos el libro sagrado, los libros sagrados en nuestras manos y no hay santidad, hay contaminación, porque es tan santo, 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 que las manos impías, las manos sucias, ni siquiera lo podrían tocar. Ahora vemos, estoy en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 13. Dice esta palabra: este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Adonai que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Recuerdan a Josué capítulo 1 versos 8, 9? Que nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, que nunca te apartes ni a derecha ni a izquierda, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces fueron al sacerdote Hilcías y Ahicam, Acar, Safán, Asías, a la profetisa Hulda, mujer de Sulán, hijo de Ticba, hijo de Arjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella dijo: así ha dicho Adonai, el Elohim de Israel, decía al varón que os envió a mí. Así ha dicho Adonai: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro, que no ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso y a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Adonai, diréis así: así ha dicho Adonai, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro de la Torá, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Adonai, cuando oíste lo que yo pronuncié contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Adonai. Por tanto, he aquí que yo te recogeré de tus padres. Oh, aleluya, qué palabra. Yo te recogeré de tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Oh, qué maravilloso es esto. ¿Y por qué es tan importante este texto de Segunda de Reyes, capítulo 22? Por favor, mi amado hermano, léalo usted en casa con detenimiento, con pausas. Observen, el libro había estado perdido.
durante el tiempo en que el libro desapareció. Recuerden lo que vimos, el enemigo, el adversario, es lo que está queriendo hacer hasta nuestros días. Versiones que hoy hablan de homosexualismo, versiones que hablan de pecaminosidad, versiones que se le suprimen los textos bíblicos, versiones en las que no se menciona pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas versiones como la mente humana y el modernismo y el libertinaje quiera. Hoy tenemos versiones bíblicas de todos los gustos, de todos los sabores, de todos los olores y de todos los colores. Qué indignidad que el hombre hoy haya agregado o haya quitado del valor de la verdadera palabra de los libros canónicos inspirados por Dios, como lo mencionamos ayer en la versión NBI, que más de 1200 textos bíblicos desaparecieron de la traducción al español en esa versión modernista. Tendrán su propia responsabilidad. Muy bien. En este orden de ideas, hermanos, no sé cómo voy en el tiempo, pero vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos en un momento. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Bueno, mis amados hermanos, estamos ya en los minutos finales y es muy importante entonces recordar, vamos, segundo día de tema, por supuesto, como pueden notarlo, mucho tema para tratar. Creo que ya tenemos claro el concepto de lo que son los libros canónicos, ya tenemos claro lo que son las divisiones o separaciones que tenemos con respecto al Tanaj, la Biblia judía. Recordemos que la Biblia del Tanaj, la Biblia judía, corresponden a 24 libros, que esos 24 libros son exactamente los mismos libros que tenemos en nuestra versión reina de lo que llamamos el Antiguo Pacto, y que en el Antiguo Pacto tenemos 39 libros. Estos 39 libros han sido aprobados, han sido establecidos como inspiración divina, que vimos que en el caso de las versiones hebraicas como la que les presenté ayer, les mencioné, muy importante, que el último libro en la versión reina es el libro de Malaquías. Recuerden, haga el ejercicio conmigo un momento, por favor. Vaya conmigo. Tome su Biblia, por favor. Vaya con su Biblia hasta donde termina el Antiguo Pacto, el Tanaj, por favor. Y cuando llegue a la última página, antes de la hoja en blanco de la mitad, notarás, por favor, que el último libro escrito en el Antiguo Pacto, en nuestra versión en español, reina, y en muchas versiones, por supuesto, será el libro de Malaquías. Ese será el último. El penúltimo es el libro de Zacarías y el antepenúltimo es el libro de Ageo. En algunas versiones nazaritas o hebreas, nos damos cuenta que el último libro, vamos a hacer el mismo ejercicio, el último libro en el Tanaj, que aparece en 24, el último libro va a ser el libro de Segunda de Crónicas. El antepenúltimo libro es el libro de Crónicas, y el libro anterior o el penúltimo libro del libro de Crónicas, entonces miraremos que se trata del libro de Esdras. Muy importante, Esdras y Nehemías forman un solo libro. Muy bien. Luego, anterior al libro de Esdras y Nehemías, en este orden del libro de la Nazarita, encontramos el libro de Esdras, Nehemías, que forman uno solo, repito. Por eso tenemos la diferencia entre 39 y 27 y 24. Y finalmente tendremos el libro de Daniel. Muy bien, el libro de Daniel. Entonces tenemos que varía en el Tanaj y en el Antiguo Pacto, varía la colocación de los libros, pero tenemos exactamente el mismo número de libros. Ahora, es muy interesante porque aquí nos menciona al profeta Daniel. A ver si logro encontrar un texto que quiero compartirles, muy interesante. Y cuando hablamos del profeta Daniel,
se los voy a tener que quedar debiendo porque creo que no encuentro la nota en este momento. Vamos a ver, voy a buscarlo un momento. Mateo, sé que es en el libro de Mateo, denme un momento por favor. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Aquí está, perfecto. Libro de Mateo capítulo 24, subráyelo por favor, verso 15. Muy importante este texto. Nosotros recordamos que en el Tanakh aparece el profeta Daniel. Pero de ninguna manera, si tú lees el libro de Daniel, de ninguna manera, o en los textos anteriores o posteriores, se nos mencione que Daniel sea un profeta. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llamamos al profeta Daniel si en ninguna parte se nos considera en el Tanakh a Daniel como un profeta? ¿Cómo podemos corroborar esa información? Pille el detalle, diría la pastora Pili. Pille el detalle, porque toda la escritura es inspirada por Adonai, 2 Timoteo 3:16. Por lo tanto, si toda la escritura es inspirada, por favor, inspirada significa que todos los libros de los 66 libros del canon bíblico, todos son de alto nivel. Es decir, aquí no hay uno más o uno menos, o porque escribió más o escribió menos. Obviamente, mis amados hermanos, si quisiéramos darle un valor agregado a alguno de los libros, si quisiéramos atrevernos a hacer eso, particularmente, muy de manera personal, considero que el libro de Bereshit, el libro de Reshit, del principio, el libro de la creación, pues definitivamente, sin el fundamento de Bereshit, pues no conoceríamos lo demás del texto bíblico. Creo que así como Bereshit nos da toda la información absoluta desde antes, porque recordemos que del verso 1 al verso 2, cuando la tierra está vacía, está desordenada y todo esto, siempre pensamos que ya los ángeles han caído, que Lucifer ya no es Lucifer, ha caído, pero toda esta creación angelical está antes de Bereshit capítulo 1, verso 1. ¿Y por qué sabemos eso? Porque recordemos que el texto bíblico nos dice que hay lugares celestiales, hay lugares celestiales. ¿Para qué? Que en los lugares celestiales, ¿quiénes habitan? Los ángeles. Pero en la tierra habita el hombre. La tierra fue hecha para el hombre. Los lugares celestiales han sido hechas para los ángeles. Esto sería otro estudio que no voy a llegar allí. Pero solamente hoy quiero mencionarle lo siguiente. Si libro de Mateo, capítulo 24, verso 15, dice, ¿cómo podemos llamar entonces a Daniel un profeta? Aquí está la respuesta. Dice Yeshua, aquí habla Yeshua. Por tanto, voy a leerlo con el verso 14 en adelante, Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Verso 15, Mateo 24. Por tanto, habla Yeshua. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, está en paréntesis, no lo estoy parafraseando, está en paréntesis este texto, el que lee entienda. Vemos a Daniel en su trabajo maravilloso en el libro de Daniel, esa lectura del libro de Daniel es apasionante. Pero nada nos establece en el antiguo pacto que Daniel fuese un profeta. Pero Yeshua se toma el tiempo y en Mateo capítulo 24, versos 14 y 15, nos confirma que evidentemente Daniel es un profeta. Otro punto que podemos corroborar, se los dejo de tarea, búsquelo en casa. Dijo Yeshua, así como Moshe escribió de mí, obedeced todo lo que Moshe escribió de mí. Moshe escribió la Torá. Y esto es muy interesante, mis amados hermanos, porque algunos críticos de este concepto del canon, de canonizar los libros y establecer cuáles son inspirados y cuáles no, llegaron a la conclusión, aún hasta nuestros días, de que nunca Moshe evidentemente fue quien escribió la Torá.
porque lo mencioné ayer, porque pues Moshe no escribía, porque en esos tiempos no había los papiros, las posibilidades de escribir. Por favor, mi amado hermano, cerremos con este texto. Vaya al libro de Hechos, capítulo 7, verso 22. Leámoslo. Todo lo que está escrito en el Antiguo Pacto tiene su complemento y su respuesta certificada, avalada en el Nuevo Pacto, o en el Brit Hadasha, o en el Pacto Renovado, como usted quiera mencionarlo. Lo correcto es el Pacto Renovado o el Brit Hadasha en hebreo. Mateo capítulo 7, verso 22. Léalo conmigo, por favor. Voz alta. Entone este texto tan maravilloso y por favor le pido de manera especial, usted tiene a su mano un resaltador. Este texto usted tiene que resaltarlo y más que resaltarlo, grábelo por favor en su corazón, porque de lo que haya en su corazón hablará su boca. Qué bonito, ¿verdad? Dice, vamos a leerlo en el verso 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Estoy en el libro de los Hechos y en este capítulo 7 nos están hablando de la historia de Moshe. Voy a leerlo en un contexto un poquito anterior. En aquel mismo tiempo nació Moshe. Estoy en el verso 20, Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moshe y fue agradable a Adonai. Y fue criado 3 meses en la casa de su padre, Amram y Jocabed, de la tribu de Leví. Época en el que mataban a los niños, ¿recuerdan? Pero, siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Este proceso de adopción es extraordinariamente importante, porque recordemos que Yeshua, nuestro amado Mashiach, nacido de mujer Miriam, fue adoptado por José. Atención a la palabra que he mencionado, adoptado. No fue hijo de José, como lastimosamente hoy se predica en muchos púlpitos. Mucha atención. Ojo abierto, oídos despiertos. Verso 22. Y Moshe fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Por favor, ¿cómo podemos pensar que Moshe no tenía la capacidad de haber escrito la Kadosh Torah cuando fue preparado de una manera extraordinaria en todo campo de ciencia, si puedo decirlo, de la tecnología del momento? Miren, hermanos, es tan impresionante hasta nuestros días que la ciencia moderna no se explica la construcción de las pirámides en Egipto. Y esas pirámides, que muy probablemente fueron justo construidas en todo este proceso histórico, estando Moshe como presente, como testigo, y la ciencia moderna no logra explicar estas construcciones que Moshe entendía perfectamente porque había sido preparado en la arquitectura, en la ciencia, en la matemática, en la astronomía, en todo lo demás. ¿Será que un hombre con este nivel intelectual de preparación académica no estaba concebido como el Ruach HaKodesh para preparar y escribir la Kadosh Torah? Ahí les dejo ese punto para que mediten en ello. Repito, todo aquello para quienes dicen que Moshe nunca escribió. Sí, señor. Pero algo sí sucede muy interesante. Vean cómo en todo el texto bíblico, en la narrativa que tenemos de nuestras Biblias, quien realmente no escribió, si puedo decirlo de esa manera, ¿fue quién? Pues Yeshua. Yeshua no escribió, solamente hubo un momento, y ¿qué tal si lo dejo como tarea? ¿Les parece? Lo voy a dejar como tarea. ¿En qué momento Yeshua escribe? Yeshua escribe directamente. No escribió un libro, él es el que está presente en todos los 66 libros. Por él, en él y para él. Colosenses, recuerdan, fue creado todo lo que existe. Él es el verbo, en el Bereshit, en el principio. Todo está Yeshua HaMashiach. Pero él no escribió ninguno de los libros. Pero sí hubo un momento en que él escribió. Por favor, mañana, ahora mismo que estamos transmitiendo el programa, envíeme por favor a través del texto en qué momento Yeshua escribió.
y en qué momento Adonai escribió. Hay dos momentos, dos textos bíblicos que nos dicen que tanto Adonai como Yeshua escribieron. Envíeme los textos, por favor, participe con la tarea. Bien, mis amados hermanos, seguimos avanzando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un tema realmente apasionante. Espero que haya sido en verdad de edificación para ustedes. Les invito a que continúen investigando y escudriñando sobre este tema apasionante del canon de la Biblia. Hasta el día de mañana. Shalom, mis amados hermanos, para todos. Muy buen día. Shalom, Mishpaha, mi amada familia. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.